Que dijo el Señor, ¿qué tiene que ver mi palabra con el trigo, con la paja? Nada, fíjense. La palabra de Dios, fíjense, hermano, que nos anima, nos consuela. Hoy agarré mi pan. Ayer oían mensaje. Pablo cuando salió, fíjense, hermano, sin consultar a nadie, dice, fíjense, la Escritura. Eso es para nosotros, fíjense, hermano. Porque gracias a Dios por las santas escrituras que nos enseñan y que nos muestran a nosotros su palabra para creer, para estar seguros pues, de la salvación. Por eso hay que retener, fíjense, hermano también, los que creímos, retuvimos la palabra. Por eso dijo Pablo, ser retenedores de la fiel palabra. Fíjense, ¿no? A ver, no retenemos la palabra, la oímos. Es del hermano, porque no estamos, fíjense, en el Espíritu. Leamos, vamos a leer porque leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 24 y 25, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, oiga, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga, hermano, trae bendición, fíjese, oír la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará. Fíjese, hermano, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, dijo el Señor, y haremos morada con él. Pero si guardamos la palabra de Dios, si la retenemos, fíjate, hermano, y no solo la retenemos, sino la ponemos en el terreno de la práctica. Ahora el Señor Jesús dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo lo que Él oyó del Padre, fíjate, hermano, nos lo dio a nosotros, para que nosotros ahora pongamos en práctica la palabra de Dios. Pero si usted quiere bendición, si usted quiere que Dios more, que Dios esté siempre con nosotros, tenemos que guardar su palabra, fíjate, hermano, porque la promesa es, dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿O no quiere usted que Cristo more en su vida? Que Cristo sea el objeto de todas las cosas, fíjate, hermano. Que Él sea el centro, que en toda reunión, en todo lo que hagamos, sea Cristo el primero, fíjate, hermano, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea invocado en nosotros. Por eso dice la Escritura que estamos leyendo: el que no me ama no guarda mis palabras. Miren que allá la gente, ¿cómo está? Mejor leamos Evangelio de Lucas, lea, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5, y su versículo 1 dice: dice la Escritura en el Evangelio de Lucas y su capítulo 5 y su versículo 1. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, oiga, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Oiga lo que dijo este hombre. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, oiga, echaré la red. Fíjate, hermano, cuando Dios obra grandemente, mayormente los predicadores, que confiemos nosotros, que nos unamos, fíjate, en una mente y un mismo parecer, para que Dios obre grandemente. Pedro dijo: toda la noche hemos estado trabajando. No hay nada. ¿Qué será? Fíjate, hermano, pero el Pedro dijo: mas en tu nombre echaré la red, o en tu palabra, porque la palabra es el mismo Señor Jesús. Por eso digo, Juan, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y donde está Cristo nuestro Señor, ahí hay bendición, hermano. Mire este pueblo de Dios. Pero ¿qué venimos a hacer? A oír la palabra, ojalá que todos estemos oyendo la palabra, porque muchos mensajeando están ahí. Fíjense, hermano, no, debemos guardar respeto ante la presencia de Dios, porque es un Dios soberano, un Dios omnipotente, usted oyó ayer, omnisciente, omnipresente, que nos mira y que nos juzga y nos castiga cuando nosotros nos salimos. Fíjense, hermano. No, si quiere la presencia de Dios, deje usted su teléfono un rato. Basta tiempo, todo tiene su tiempo, hermano. Porque está el Señor Jesús aquí venimos con esta gente. Dice que se aglomeraba para oír la palabra de Dios. Otros durmiendo. ¿Sabe por qué? Porque no están en el espíritu. O puede ser que ni creyente sea. Pero el creyente no se duerme, porque quiere comer, porque quiere estar nutrido, porque quiere estar siempre fuerte para poder retener la palabra de Dios, porque viene el tiempo, hermano. Fíjense, por eso dice la Escritura, aquí Pedro, respondiendo Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ojalá los predicadores del Evangelio esta noche, pero que los ayudemos, hermano. A veces me está confundiendo. El pobre predicador está ronco, se pone. Oremos para que el hombre, Dios le dé palabras de gracia, de sabiduría, de poder, para que aquellas almas, aquellos hombres que no tienen a Cristo, reciban y sientan el impacto de la palabra, hermano, y se rindan a los pies del Señor Jesús. Pero depende de la fe de nosotros, depende de la confianza en Dios, pero tenemos, hermano, que hablar la palabra de Dios. Por eso es muy delicado. Miren, primera carta a Timoteo, mayormente para nosotros los que leemos la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Oiga, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, oiga, está envanecido. Nada sabe de ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Oiga, hermano, el apóstol, cuando le escribió a Timoteo, ya decía a Timoteo que era un joven, había mucha juventud. Timoteo empezó, fíjese, hermano, pero ya se estaba, ya quería agradar a los hombres, fíjese.
ya se estaba debilitando, ya no quería hablar la palabra de Dios. Ya miraba, que hay una persona de sociedad, y Timoteo ya no quería hablar la verdadera palabra. Por eso Pablo le habló. Ahora dice que alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Porque hay unos que enseñan palabrería, pero no se les entiende lo que dicen. Por eso digo, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni saber lo que están enseñando. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús o Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. El hombre envanecido. Yo quiero saber más que aquel. Yo quiero enseñar mejor que el otro, porque se envanece. Eso fue lo que le pasó al diablo. Se enalteció, se envaneció y dijo: hay un trono a la semejanza del Altísimo y seré como él. Pero Juan dijo que el Señor crezca, pero que yo me encuentre. Que nosotros estemos abajo, démosle siempre la gloria, el honor al que lo merece, nuestro Señor, el que murió en la cruz, el que nos amó y nos quiso. Está envanecido y nada sabe, delira. Cuando el hombre delira, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidios, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ya no hablan del autor, ya no hablan de su Señor. Fíjate, hermano. ¿Por qué causa? Porque viene el envanecimiento, viene el orgullo del creyente. Pero nosotros los creyentes, hermanos, los que hemos recibido al Señor Jesús, por eso el apóstol Pablo enseña, porque la iglesia, dijo Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida, porque los corintios, fíjense, ahí habían dones de sanidad y cuantas cosas, pero ahora nosotros no, hermanos. Nadie puede decir aquí que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba, tú hablabas a los profetas por su palabra. Ahora fíjense que la palabra está escrita en este santo libro, por eso nadie le puede quitar ni añadir. Fíjate, hermano, es muy delicado, muy peligroso, fíjate, añadirle a la palabra de Dios o quitarle. Fíjate, lo que está escrito, escrito está, y se ha escrito para nuestra enseñanza, a fin de que el pueblo de Dios sea un pueblo sabio, entendido, un pueblo que Dios compró con la sangre de su santo Hijo. Leamos. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios. Por eso, gracias a Dios, damos nosotros por los hombres que Dios ha levantado para enseñarnos su palabra, para que nosotros seamos edificados, animados, hermanos, enseñados con la palabra de Dios. Capítulo 14, versículo 19 dice: pero en la iglesia, oiga, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Oiga, hermano, porque ahí estaba el don de lengua. Ahora, ahí están las congregaciones sectarias, ahí hablan lengua. No se le va a tocar a usted meterse ahí. Iba a estar usted hablando, oyendo cosas que no existen, hermano, porque el monstruo dice se le estudió a su cabeza. Dice que nosotros ahora la salvación, hermanos, es por fe. La salvación es por fe, no por obra. Por eso nosotros andamos por fe, no por vista, fíjate, hermano. Para que el nombre de Dios, esta vez el apóstol Pablo tuvo que hablar ahí. En las iglesias prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. El número 5 tiene su significado, es de subsistencia, es de poder, porque usted se acuerda también de aquel hombre David cuando tomó 5 piedras y lo puso en su morral, y con una de ellas venció a Goliat, fíjate, hermano. Y esa palabra bendita que Dios nos ha dejado a nosotros para poder
hablar la palabra, por eso es porque es delicado. Por eso, algún día, ¿por qué las mujeres no? Porque la mujer, por respeto a la palabra de Dios, no puede pararse. Porque fue la mujer la que fue engañada por la serpiente ayer en la mañana. Fue la mujer la que fue engañada, fíjate hermano, pero se salvará y se engendrando hijos. Pero no está hablando de los materiales, sino espirituales, hablando la palabra de Dios, no es chismoseando, no, hablando la palabra de Dios, fíjate, con su vecina, con quien sea, pero hable la palabra de Dios, y la palabra es la que hace obra en el corazón, porque la palabra fue la que transformó nuestra vida, ¿se acuerda usted? No me acuerdo los versículos a la hora, cuando el hermano dice, más que dice mi amigo, cerca de usted está la palabra, en su boca, en su corazón, que si creyere que Jesús fue levantado a los muertos, usted será salvo. No se puede aguantar, no se aguanta, hermano, porque a nosotros no nos contaron historias, suposiciones, creencias, no, sino fue la palabra la que nos hablaron, la que transformó nuestra vida. Y cuando sentimos, caímos a los pies del Señor Jesús. Por eso no se le puede decir, acepte usted, pase adelante o no. Yo miro a los demás, no, déjelo, que nazca, porque puede ser un abortivo, y los abortivos se mueren, fíjate hermano, se mueren. Pero el que nace verdaderamente de la palabra de Dios, vienen las pruebas, vienen las luchas, viene la pobreza, cuántas cosas, pero está fundado en la roca que es Cristo, y no se mueve tan fácilmente. No, ¿por qué? Porque quedó fundado, quedó cementado en la palabra de Dios. Vean. Dijo Pablo, leamos el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, oiga hermano. Pero si todos profetizan, entran en un incrédulo o un docto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso gracias a Dios por el orden. Gracias a Dios por estos hombres que Dios ha levantado para que este orden se mantenga. Pues no hay nadie que va a decir la hermana que oyó, que miró, que le habló noche el espíritu, esto es falso. Esta es una doctrina de demonios que se está metiendo en las poblaciones sectarias. Mire, y hay hermanos que han sido también a muerto en él. Sí, comió mucho, se acostó con hambre. Nosotros no, fíjate hermano, nosotros por la fe, porque oímos la palabra verdadera del Evangelio, es la palabra que nos transformó. Esa palabra que nos dio vida, porque la palabra es vida, la palabra es dulce, leamos, fíjense, y esa es la que nos endulza la boca, porque es el propósito de oír siempre palabra. Por eso debemos orar nosotros por los siervos, por los colaboradores, los enseñadores, para que a cada vez que nos juntemos oigamos palabras que nos animen, que nos consuelen, palabras que nos hablen, hermanos, porque a veces temblamos cuando oímos la palabra de Dios. Lean en el Salmo 119, versículos 103 y 105 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera, oiga, mi camino. Mire la palabra de Dios. Por eso nadie puede salir quejándose de la presencia de Dios. Mire, porque oímos, cada quien recibe lo que le conviene, lo que está oyendo, fíjense hermano. Aquí el salmista dijo: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. La miel es dulce, pero en palabra. La palabra de Dios nos fíjate hermano. Entre más palabra oímos, entre más palabra nosotros cuando leemos las escrituras, dijo una vez,
A Pablo le dijeron las letras, te han vuelto loco. No estoy loco, excelentísimo Cristo de Dios. Si no hablo palabras de fortuna, dijo el hombre, palabras de verdad, porque se asustó este hermano de los juicios, de lo que va a venir. Así, pues yo no leo mucho de eso, porque no, la palabra de Dios no lo va a embrutecer a usted, hermano. La palabra de Dios lo va a hacer sabio, lo va a hacer entendido. La palabra de Dios le va a dar de conocimiento. Usted va a estar claro lo que la palabra de Dios, lo que embrutece al hombre son los libros auxiliares. El diccionario, cuántas cosas, porque tiene imaginación de hombre, pero la palabra de Dios no, porque fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo, aquí está mi lámpara, esta mi pie es tu palabra, y lumbreras, mire a mi camino. La palabra nos alumbra, hermano, y se acuerda usted cuando lo iluminó el día que creímos en Cristo. Mejor leamos. Segunda carta a los Corintios, porque no todas veces nos olvidamos. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, por eso estaba yo meditando cuando allá el pueblo de Israel clamó y Dios envió su palabra y fueron sanos, porque Isaías dice que desde la mollera, a veces los predicadores también lo dijo usted, desde la mollera, hasta los pies, no es de Israel, nosotros estábamos muertos. Israel estaba herido por causa del pecado, pero gracias a Dios porque un día Dios nos dio vida por su palabra. Y le está ofreciendo a la gente esta salvación, esta vida eterna, pero es por medio de la palabra. Por eso aquí no se ofrece a la gente que va a sanar, que va a recibir. No, aquí es por fe. Si usted cree en el poder de la palabra de Dios, usted alcanza salvación, vida eterna, porque aquí hay personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, pero están oyendo la palabra, más de alguna palabra le queda en su corazón y hace obra de arrepentimiento para entrar y creer en el poder de la santidad. Por eso dice la Escritura, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Miren, por eso nosotros damos gracias a Dios por las santas escrituras que nos muestran, que nos enseñan. Ahora nosotros lean. Porque miren ustedes, hiciéramos Evangelio de Juan capítulo 4, versículo Evangelio de Juan capítulo 5 y su versículo 24 al 25 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Por eso gracias damos a Dios por los que oímos la palabra verdadera del Evangelio. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, oiga, de muerte a vida eterna, porque nosotros estábamos muertos, hermanos. Israel estaba herido por causa del pecado. Era una hinchazón y podrida llaga. Sus heridas no habían sido vendadas ni curadas con aceite, pero nosotros un día Cristo nos dio vida cuando creímos en su palabra. El versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, oiga, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los muertos? Todos los que no han creído en Cristo. Pero nosotros estamos vivos, ¿verdad? Por eso cuando uno está vivo no se puede dormir en la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para entender su palabra, para que nosotros podamos creer. Al menos que usted ha sido iluminado, al menos que usted no ha creído en la palabra verdadera del Evangelio, la recomendación es no añadir. Lea usted en el
Apocalipsis 22, 18, 19 y en Proverbios 36. Y aquel que le añade la palabra será hallado mentiroso. Dice, quiera Dios darnos entendimiento y que el Señor